Pues bienvenidos a esta segunda mesa del Foro de Clima de la Información. Yo soy Cristina Triana, subdirectora del medio, y no nos podíamos olvidar de esa otra importantísima pata que influye en todo el cambio climático, que puede luchar y ayudar a la lucha contra el cambio climático, que es la financiera. Hemos escuchado a las empresas, primer actor, que hablan de otro segundo actor que es muy importante, que es el regulador. Y nos falta también pues, los propietarios, la versión de los propietarios de muchas de las empresas que están trabajando en toda la transición climática, que la tenemos aquí con nosotros y además sin distinción de ningún tipo, porque tenemos representantes europeos, estadounidenses, españoles que son europeos también, ¿no? Estamos también dentro de Europa, y que nos van a dar una visión muy completa de cómo pues, la industria de la gestión de activos está implicada en, digamos, que la lucha contra el cambio climático y en la ayuda o en promocionar y a impulsar también la transición energética. Entonces, os voy a presentar a nuestros participantes. Voy a empezar por la derecha, por Patricia Arriaga, que ella es subdirectora general de PicTech AM en Iberia y en LATAM. Gracias, Patricia, por estar. Muchas gracias por invitarme. A su lado está Fernando Fernández Bravo, que es Head of Active Distribution Iberia en Invesco. Muchísimas gracias por contar con Invesco en el día de hoy. A mi lado pues, está Augusto Caro, Global Head of ESG de Santander AM. Muchísimas gracias por invitarnos a este evento. Un placer. Y por último, pero no por último, Elena Domecq, que es especialista SG de JP Morgan AM, Asset Management. Muchas gracias. Oye, bienvenidos. Os pregunto a todos, y empezamos así, ¿cómo involucrada? ¿Por qué está la industria de la gestión de activos involucrada en la lucha contra el cambio climático? Empezamos ahora al revés. Elena. Bueno, pues para nosotros el cambio climático es uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos. Nuestro objetivo como una casa de gestión activa es ofrecer soluciones de inversión a nuestros clientes. Y a la hora de tomar decisiones de inversión analizamos cada una de las compañías y obviamente cómo se están enfrentando a un tema tan importante como el cambio climático es muy importante. En este sentido, nosotros como somos una gestora líder a nivel mundial, pues al final el resultado de ello es que tenemos una participación en las compañías muy grande. Por lo tanto, tenemos esa capacidad de poder tener en las conversaciones que tenemos diariamente con las compañías en las que estamos invertidos a través de nuestros analistas y demás recursos, de poder influenciar en las compañías para que adopten mejores soluciones y sobre todo en este caso adaptadas al cambio climático. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho de la siguiente manera. Como al final es verdad que hay muchísimos motivos o problemas a los que nos podemos enfrentar ahora mismo, el cambio climático es el principal, pero también hay muchos más. Hemos dividido toda esa acción de lo que se llama el engagement a través de 6 prioridades. Esas 6 prioridades son el cambio climático, los recursos naturales y el ecosistema, la gestión del capital humano, el compromiso con los accionistas, todos los accionistas que forman parte o proveedores y demás que forman parte de esa relación con una compañía. La gobernanza, por supuesto, es un tema también muy importante, y si la estrategia está alineada con el largo plazo. Augusto, ¿en vuestro caso? Bueno, nosotros en nuestro caso como gestores de activos consideramos que el cambio climático y la transición energética es en primer lugar un riesgo y es algo que hay que afrontar, y en segundo lugar también una oportunidad. Creo que desde nuestro punto de vista como gestores de activos tenemos un deber fiduciario, en primer lugar, en intentar seleccionar las mejores inversiones para nuestros partícipes y, por lo tanto, cada vez más incorporar pues, más análisis e información mucho más detallada que nos permita, por supuesto, tener siempre las mejores selecciones en cartera. ¿Vale? Creemos que para ello es muy importante pues, el poder promover, por ejemplo, productos sostenibles, tener capacidad de dar ciertos productos o soluciones de inversión sostenibles y con objetivos de sostenibilidad para que los clientes puedan beneficiarse de esas oportunidades. Debemos también trabajar mucho en una transparencia, en cada vez dar mayor reporting, mayor información a nuestros partícipes sobre qué riesgos están asumiendo y qué oportunidades creemos que son beneficiosas para nosotros. Por lo tanto, la transparencia creo que va a ser un pilar fundamental. El análisis de esos riesgos de una manera muchísimo más detallada. Ya no solo son los riesgos típicos del modelo de negocio, riesgos financieros, sino cada vez más tenemos que integrar dentro de lo que es
es la toma de decisión de inversiones, análisis mucho más profundos. El riesgo climático es uno de ellos, cómo las compañías afrontan el riesgo físico, el riesgo de transición, cómo cada una de esas compañías están posicionadas para enfrentarse a los principales riesgos que existen según los escenarios climáticos. Y además consideramos, como bien ha dicho Elena, que lo que es la comunicación, lo que es el stewardship, lo que es el diálogo activo con las compañías también forma parte muy importante de lo que es un elemento más para tomar las mejores decisiones y poder dar a nuestros clientes soluciones de inversión con un binomio de rentabilidad-riesgo lo más alto posible. En el caso de Invesco. Bueno, en Invesco, uno de los principales compromisos que tenemos como gestora es el control fiduciario, ¿no?, de estas inversiones. Pero ya no solamente eso es lo importante, ahora hay que ir un paso más y tenemos con nosotros todo lo que ha venido de ESG. Dentro de ESG, pues la parte medioambiental pues es muy importante. Y aparte, además, aunque Invesco es una gestora pues, americana, en Europa tenemos una agenda de transición energética. No hay que olvidar que para el año 2050 pues, la Unión Europea quiere reducir pues las emisiones de dióxido de carbono y todas las emisiones de partículas pesadas que también son pues, perjudiciales tanto por efecto invernadero como por el aire que respiramos. Y para el año 2030 también pues, tenemos esa agenda de reducir pues, también las emisiones en torno a un 55% con respecto al año 2005, con lo cual Invesco, como gestora de activos, tiene que formar parte pues, de este camino. Y también no hay que olvidar pues, que la Unión Europea, no solamente como control con leyes, sino también pues, como entidad que va a aportar una serie de fondos hacia gran parte de las compañías, hacia transición energética, pues nosotros como inversores también tenemos que ver dónde van a estar las oportunidades y cumplir con esta sostenibilidad energética, cumpliendo sobre todo bueno, pues la agenda de net cero para el año 2050. Patricia, en PICTED también. Bueno, en PICTED la verdad somos conscientes también del riesgo, ¿no?, financiero que supone el cambio climático, pero también somos conscientes de que el hecho de afrontar ese riesgo está empezando, es decir, es un proceso de larguísimo plazo y hay que ser conscientes y por lo tanto los tenedores de activos tienen que empezar y hacer cosas cada vez más importantes de cara a que esa transición se acelere en el tiempo, ¿no? No basta con poner objetivos para el 2030 o el 2050, sino que hay que hacer objetivos concretos y claros con las empresas en las que invertimos y también también somos conscientes que el cambio climático es solo una parte del impacto medioambiental, es decir, que es de los más importantes, donde hay objetivos clarísimos, pero también eso cada vez más va a ir interrelacionado con otros efectos medioambientales importantes, como por ejemplo la biodiversidad, la reutilización. Todo eso va a generar distintas oportunidades y otros riesgos que habrá que acometer. Por lo tanto, nosotros lo que intentamos es establecer diálogo con objetivos concretos en las empresas en que invertimos, alinear sus objetivos climáticos con nuestras expectativas, pero a nivel concreto, bien sea alineación con objetivos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, o bien alinear estrategias climáticas, ¿no?, en base al objetivo que nosotros pretendemos en ese vehículo de inversión y especialmente con aquellos que están mostrando, digamos, una progresión hacia esa consecución. Invertir en los mejores está muy bien, en los más alineados, en los más sostenibles está muy bien, pero las oportunidades importantes de cara a nuestros inversores se van a producir gracias a ese diálogo en aquellas empresas que están menos alineadas y, por lo tanto, en la medida que con nuestro diálogo consigamos hacer que mejoren, pues eso en principio debería convertirse, digamos, en una revalorización y una atracción hacia ese capitalismo sostenible en esas empresas. Habéis hecho en la introducción entre todos, yo creo que habéis tratado muchos de los puntos que pienso que son interesantes. Implicación, hemos hablado del riesgo, evidentemente está también la rentabilidad, también de los reguladores. ¿Cómo articuláis, Augusto? Empiezo ahora contigo. Las políticas de implicación, has hablado también del Stewardship Code, son conceptos que quizás pues,
los estamos incorporando ahora en España poco a poco, que tienen una tradición que viene en el aspecto anglosajón ya de muchos años, también de toda la parte de los compromisos de los nórdicos y todo, pero que cada vez ganan más y que forman parte de las estrategias que se incorporáis la industria de los gestiones activos, y al final también es un valor añadido para los partícipes de los fondos. ¿Cómo lo estáis trabajando vosotros? Muy bien. Santander Asset Management, como miembro de la Alianza Net Zero, tiene unos compromisos, por supuesto tiene unos compromisos públicos de ser Net Zero 2050, tiene la obligación, y así hemos publicado unos objetivos intermedios en el 2030, pero claramente la iniciativa además te obliga, te compromete a más acciones. En este caso, por ejemplo, dentro de lo que son nuestros compromisos, aparte de adecuar nuestras políticas de stewardship, tanto la política de voto como la política de engagement, tenemos el compromiso de tener engagement con las compañías que suponen el 70% de las emisiones financiadas dentro de los sectores críticos, siempre que esas compañías no estén alineadas o sean net zero. Por lo tanto, dentro de unos compromisos principales consiste en ver y realizar un análisis muy intenso de todos nuestros portfolios. Daros cuenta que además Santander Asset Management es una entidad global. Tenemos presencia en España, pero también tenemos presencia en otros países como puede ser Polonia e incluso presencia en Latinoamérica. Por lo tanto, eso nos obliga en primer lugar a hacer un análisis exhaustivo, en primer lugar tener los datos suficientes para integrar en todas nuestras carteras, analizar de una manera muy intensa todo lo que son las emisiones financiadas, seleccionar cuáles son los sectores críticos y, por lo tanto, ver con qué compañías necesitamos hacer el engagement. Es necesario, además, que ese ejercicio se realice de manera periódica, dado que, como sabéis, las carteras, el asset allocation de las gestoras no es estable en el tiempo, sino que pueden haber pequeños movimientos en el asset allocation para adaptarnos a las distintas condiciones que nos cambian paulatinamente las carteras. Y, en segundo lugar, somos conscientes, además, que los datos de emisiones van a ir evolucionando y van cambiando en el tiempo. Por lo tanto, continuamente lo tenemos que estar monitorizando. Para realizar un stewardship correcto, nosotros lo que hemos planteado es intentar tener el acceso mayor posible a todas las compañías. Es cierto que somos una gestora relevante en España, pero de tamaño mediano si nos comparamos con otros jugadores de mercado, y consideramos que es muy importante lograr aunar esfuerzos con otras gestoras en un camino que, como vemos en este panel, es conjunto y además equiparable y similar en muchos casos. Nosotros consideramos, por ejemplo, que para nosotros era muy importante estar en engagement colectivos, en iniciativas que ya están empujando a las compañías al ir transicionando, a ir teniendo unos planes de descarbonización. Para eso nosotros somos miembros del Climate 100 Plus, también somos miembros de una iniciativa que ha nacido recientemente de IIGCC de Net Zero, y consideramos que el engagement colaborativo nos va a ayudar muy mucho a acceder a un gran número de compañías. Otro punto importante para apalancar nuestra capacidad es a través de proveedores. Existen proveedores que actualmente nos están dando acceso, que están aunando intereses, que están permitiendo además que cada vez un mayor volumen de capital pueda estar representado en unas iniciativas comunes, y ahí hemos hecho de una manera proactiva la búsqueda de proveedores que nos sirvan, por supuesto, para lograr ese objetivo. Y luego, como tercera vía muy importante, porque estas dos vías no cubren todas las posiciones que tenemos en cartera, pues es, por supuesto, el engagement individual. Para eso es necesario tener un equipo, una especialización. El engagement no es sencillo, requiere una serie de procesos, requiere ser sumamente metódico. En Santander Asset Management, por ejemplo, hemos creado un equipo específico de stewardship que está compuesto por 4 miembros y que, por lo tanto, en este caso lo que vamos a intentar es complementar todo ese engagement colaborativo, todo ese engagement que realizamos con distintos proveedores a través de un engagement individual, identificando claramente y priorizando cuáles son las compañías donde debemos enfocarnos mayoritariamente. Tenemos que tener en cuenta que ese ámbito global y la presencia de Santander Asset Management en distintas entidades, en distintas áreas locales, nos obliga en muchos casos a hacer engagement con compañías que están alejadas de Europa, como pueden ser compañías en Brasil, compañías en México, y para eso es muy importante también apalancarnos en el conocimiento y en el expertise local, ¿vale? Tanto a través de nuestra área de stewardship, junto con el conocimiento y la aproximación de esas áreas locales de los portfolio managers y de los equipos de research. Elena, vosotros también tenéis un acercamiento al engagement, a las políticas de implicación dual, o sea, a través de
la posibilidad colectiva, a la que hacía referencia Augusto, y luego la individual también, vosotros directamente en las posiciones en las que invertís. Para nosotros la principal forma de llevar a cabo el engagement es en esa comunicación fluida que tenemos con las compañías en las que invertimos. Está claro que hay ciertas iniciativas, pues, por ejemplo, el cambio climático es un desafío muy grande al que nos enfrentamos y no cabe duda que la unión hace la fuerza y siempre y cuando podamos intervenir en el engagement colaborativo que esté dentro de los principios que a nosotros nos parecen adecuados, sí que es verdad que aunaremos fuerzas. Dicho esto, nuestra principal o preferida forma de llevar a cabo el engagement es de esa manera directa, entre nosotros directamente con las compañías. Para nosotros, la parte del engagement forma una parte central absolutamente del proceso de inversión que tenemos en las compañías. A la hora de analizar compañías, por supuesto, analizábamos los ratios tradicionales para analizar una compañía y a eso se le suma todos esos factores de sostenibilidad que hay que tener en cuenta porque es la manera, obviamente, de ser capaz de analizar los riesgos, oportunidades reales a los que se enfrenta una compañía. Como te decía, el engagement, como hay muchísimas acciones que se podrían llevar a cabo, hemos diseñado un marco con una serie de prioridades que no solamente atacaremos esas acciones, sino otras muchas que nos podamos encontrar, pero estas prioridades son prioridades que creemos que tienen una repercusión en el ciclo económico, que son prioridades donde nosotros, a través de estos equipos locales que tenemos en las diferentes regiones de todo el mundo, pueden realmente llevar a cabo y pueden realmente acometer. Y lo que hacemos es que, lo que está claro es que estas medidas tardan tiempo en llevarse a cabo. Por supuesto, lleva tiempo en que la compañía reconozca algo que puede mejorar, que la compañía implemente y una vez que decida implementar realmente esas medidas, luego tiene que tomar la decisión de, en muchos casos, adoptar cambios estructurales en la compañía. Por lo tanto, esto puede llevar tiempo. Entonces, dentro de ese marco creamos una serie de estados donde primero comunicamos a la compañía pues, ciertas prácticas que podrían adoptar. El segundo sería pues, que realmente hayan definido esas estrategias. El tercero es que realmente lo implementen y, por supuesto, el último, que ya por fin lo hayamos conseguido. También cabe la posibilidad de que una vez que comunicas algo con una compañía no está dispuesto, por las razones que sean, a llevar a cabo esas iniciativas. Pero para nosotros, al fin y al cabo, esto es algo que son prácticas que van a ayudar a la compañía a crear valor y en ese sentido a nosotros como casa de gestión activa que nos dedicamos a seleccionar aquellas compañías que realmente puedan generar valor, pues obviamente es una labor muy importante y una tarea muy importante que acometer. Patricia, ¿vosotros? Bueno, la verdad es que Pictet está muy alineada también con lo que han contado en Santander y en JP Morgan, ¿no? Nosotros lo que intentamos es, digamos, hacer un screening de las empresas en las que invertimos, porque claro, lo que sí ha quedado claro es que son procesos largos de mucho trabajo, de mucha implicación y por lo tanto no obtenemos consecuencias inmediatas. Entonces nosotros lo que hacemos es nos enfocamos en dos áreas distintas. Primero, hacemos un filtro de alineación con los objetivos de Naciones Unidas. ¿Vale? Entonces, alineamos cada compañía en base al cumplimiento que hace con los 15 objetivos de Naciones Unidas, tanto a nivel positivo como a nivel negativo. Entonces, dividimos los universos en aquellos, los best in class, ¿no? Aquellos que están alineados, aquellos que están en transición, es decir, que están alineados, pero realmente podrían mejorar y, bueno, así hacemos un pequeño engagement. Y, por último, los que muestran una alineación bastante lejos, ¿no?, de lo que sería nuestro objetivo. Y ahí es donde enfocamos tanto el engagement individual como el engagement colaborativo en esas empresas donde, insisto, pensamos que es donde más esfuerzos hay que hacer. Ten en cuenta que los best in class, los mejores de la clase, los más sostenibles, pues atraen muchos flujos. Desde el punto de vista oportunidad y ratio beneficios-precio, pues a veces no son tan interesantes, ¿no? Y luego, desde el punto de vista puramente impacto medioambiental, nosotros utilizamos un marco que lo hacemos en colaboración con bueno, no sé si lo pronuncio bien, el Stockholm Resilience Center, que es un marco de impacto. Nosotros
calculamos medidas de impacto, no solo la huella de carbono, sino de un impacto más holístico, ¿no? En donde hay 9 límites planetarios. Entonces analizamos la actividad económica de las empresas dentro de ese, lo que llamamos Safe Operating Space, donde una compañía puede hacer su actividad normal en todo el scope 1, 2, 3 y 4 de impacto, ¿no? Incluso proveedores, y en términos netos ver si efectivamente están extralimitando esos límites planetarios. Entonces, desde ese punto de vista, pues hacemos una gestión para dialogar con ellas o bien, de alguna manera, reflejarlo en nuestros reportes y reducir el peso que tiene la inversión o los flujos que dedicamos a esa empresa que ha traspasado en su actividad determinados límites que nosotros no permitimos en la estrategia de inversión. Y por último, y ya me callo, es soluciones. Nosotros somos de alguna manera pioneros en soluciones de impacto y bueno, pues soluciones, empresas que crean soluciones para que otras empresas tengan menos impacto. Eso nos parece importantísimo porque no vale con poner objetivos de calentamiento para el año 2050, sino que hay que adaptar a lo que ya está pasando. El cambio climático no es un tema de futuro, es un tema que está afectando ya a la economía, es un riesgo que está afectando ya y por lo tanto todo lo que es adaptación nos parece también una oportunidad interesantísima y filtramos mucho los universos desde ese punto de vista. ¿En Invesco? Bueno, en Invesco nos movemos en un marco, como pues, yo creo que mis compañeros también han comentado, pues a ser firmantes pues, de la Alianza Net Zero o de 100 Climate Plus. Tenemos pues, una serie de obligaciones, tanto pues, para el año 2030 como para 2050, desde el punto de vista de compañía. Pero ya no es tanto las obligaciones que tenemos de cara a invertir en compañía, sino también en nuestra propia casa, los cambios que tenemos que ir haciendo pues, para cumplir con estas obligaciones. Desde un punto de vista más fiduciario, más de gestores, pues aquí nos centraríamos prácticamente en 2 puntos. Un tema que es el proxy voting, que es la votación en los boards de las compañías, en el que prácticamente a nivel mundial llegamos casi al 100%. Y luego en la otra parte sería más el diálogo, ¿no? Todo el tema de lo que es el engagement. Para ello tenemos un equipo global con gente tanto en local, por decirlo así, en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Y lo que hemos hecho ahí es desarrollar pues, un proceso interno que le denominamos Invesco ESG Intel, en el que analizamos todas las compañías y le damos un valor de 1 a 5, ¿no? 1 mejor, 5 peor, donde hacemos exclusiones, donde creemos que pues, igual no cumplen pues, con los principios de la ONU o que pues, la ONU de alguna manera pues, a algunos países pues, lógicamente no les ha dado pues, una buena puntuación, pues también tratamos de estar fuera de ahí, pero sí intentamos todo lo que es el diálogo, ¿no? Para nosotros el diálogo es muy importante, dejamos libertad al gestor, eso sí, que tenga un asesoramiento por parte de los equipos de ESG de Invesco, pero le damos esa libertad tanto para que vote como también para que haga esa alineación pues, de intereses de Invesco con respecto pues, a los intereses de las compañías. Se ha hablado de bastantes estrategias, el diálogo, el voto, también, ¿no? Cómo votáis en las juntas en determinados temas, por ejemplo, en temas climáticos, las exclusiones. Y yo os quería preguntar también por las desinversiones, que cuando ya sabéis, hay un debate abierto de qué es más útil, ¿no? Si es más útil desinvertir, estar para influir, o habéis hablado incluso, pues, oye, pues reducimos posiciones en algunos valores que no estén cumpliendo nuestros parámetros de riesgo. No sé, ¿cómo combinar y qué estrategia es la más útil? Patricia, empezamos ahora por ti. Yo creo que desinvertir, yo creo que no es del todo válido para nosotros. Nosotros, como habéis comentado, yo creo que precisamente como somos propietarios de activos tenemos ese poder, ¿no? Como decía Elena, ¿no? Estamos invirtiendo
y estamos financiando esas emisiones con las inversiones que hacemos en esas compañías. Entonces, yo creo que desinvertir, no, y sobre todo en empresas que son muy contaminantes, o sea, o las excluyes o realmente no vas a hacer una política de diálogo activo ni van a reducir. Es decir, una empresa minera es una empresa minera, una empresa petrolífera es una empresa petrolífera. Lo que sí analizamos es bien los negocios. Por ejemplo, en una estrategia que nosotros tenemos, que llamamos cambio positivo, ¿no? Ahí realmente lo que hacemos es analizar bien los balances de las compañías y ver efectivamente en esa alineación dónde podemos incidir. No hay mejor ni peor, depende de tus inquietudes. Si tú quieres hacer pues una inversión de impacto y encima necesitas tener la taxonomía y el artículo 8 y 9, pues efectivamente tienes que funcionar con unos parámetros que en otras estrategias no hay. Para nosotros creemos que lo mejor es ser conscientes que esto está en transición, que poco a poco la regulación va a ir afectando más a esa taxonomía y a esa cómo analizas las empresas, y entonces hay que adaptarse un poco a las expectativas que tiene ese inversor en cuanto a lo que tú puedes hacer para acercar y transformar la economía hacia una economía cero carbono. Entonces, diría eso. En resumen, pues depende un poco de las inquietudes. Desinvertir no siempre es la mejor manera. Hay que tener en cuenta que en todo el cambio climático hay sectores tremendamente energéticamente contaminantes, como es el sector de materiales o el sector industrial. Entonces, realmente hay que analizar con lupa, hay que analizar mucho las compañías, el negocio que tienen y también trabajar en las contribuciones positivas y negativas que tienen todas las empresas. Yo creo que un punto muy importante que ha comentado Patricia, cuando estamos en Europa y hablamos de la regulación, SFDR, tenemos fondos artículos 8, fondos artículos 9, hay ciertas exclusiones que tienes que hacer por el marco al que estás cumpliendo con la ley. Entonces, nosotros en Invesco también partimos de la idea de que preferimos no excluir, pero hay algunas veces que no tienes más remedio que excluir, igual que pues, también estás excluyendo pues, temas de armas o temas pues, conflictivos, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos en los que no tienes más remedio, pero sí somos o intentamos, pues, sobre todo pues, en temas más climáticos, en esta transición energética, yo creo que no hay ni buenos ni malos. Es decir, es un camino que tenemos que recorrer y que tenemos que ayudar y poner un poco nuestro granito de arena, ¿no? Es decir, no podemos, dentro de un año, dentro de dos, no vivir pues, con energías fósiles. Dependemos en gran medida pues, del petróleo. Posiblemente dentro de muchos años pues dependamos menos, pero es un camino que tiene que ir poco a poco, ¿no? Entonces, yo creo que excluir no es bueno, sino que tienes que buscar con ese engagement, con ese diálogo y buscar, pues bueno, pues tanto estrategias que pueden ser las denominadas best in class, es decir, oye, pues aquellos que lo están haciendo mejor, pues vamos a ayudarles y también, bueno, pues en aquellas compañías en las que sí están comprometidas hacia esa transición, cuando nos sentamos pues con los board de las compañías y ves que están alineados, que también sus incentivos, también esto yo creo que es muy importante, es decir, pues los salarios de los CEOs de las compañías no es solamente que la compañía vaya bien, sino que también vaya, bueno, pues hacia esa descarbonización y que está alineada, bueno, pues eso es algo, por ejemplo, que también pues nos gusta, está alineado en el largo plazo y también, bueno, pues nos alineamos con ellos. ¿Justo vosotros, en Santander? Pues desinvertir es lo más sencillo. O sea, si quisiéramos cualquiera de los asset managers que estamos aquí presentes disminuir claramente la huella de carbono de nuestros portfolios, podemos perfectamente cambiar el asset allocation. Pero, desde luego, lo más sencillo en este caso no es lo mejor ni para afrontar los principales retos de cambio climático y de transición, ni para dar una rentabilidad riesgo adecuada a nuestros clientes. Aparte que la desinversión, al final, lo que te hace es pues no formar parte, digamos, de esas inversiones y restar la capacidad que tú tienes en influir, que yo creo que es sumamente importante. Además, el impacto es limitado. Desinviertes, que es una ejecución inmediata, pero a partir de ahí otros
jugadores formarán parte, digamos, del capital de esas compañías y dejarás de tener influencia, ¿vale? Por lo tanto, nosotros claramente consideramos que lo que es el stewardship, lo que es el diálogo activo, es fundamental, ¿vale? Tanto para ir vigilando y ir transicionando y, por lo tanto, acompañar a las compañías en esta transición. Creemos que el engagement tiene pues algunas ventajas, claramente. En primer lugar, una influencia directa. Puedes acompañar a la compañía durante más tiempo, puedes ir junto con ellos viendo cuáles son sus planes de transición y, por lo tanto, tener, como ha dicho Elena, un conocimiento mucho más intenso de las mismas que te pueden permitir pues, tomar muchísimas mejores decisiones de inversión. Puedes ir viendo cómo ese cambio es gradual y sostenible. No puedes pretender que las compañías cambien su modelo de negocio de la noche a la mañana, como bien se ha mencionado también por otros miembros de este panel. Por lo tanto, tienes que ir hablando con ellos y, en general, además, estamos siempre hablando de horizonte temporal de largo plazo. Por lo tanto, tienes que ir acompañándoles teniendo en cuenta ese horizonte temporal. Por supuesto, tiene algunas desventajas. En primer lugar, es costoso. O sea, necesitas tener recursos, necesitas tener personas cualificadas, necesitas, desde luego, tener un marco de engagement apropiado. Hay un cierto riesgo de ineficacia porque tienes que ir acompañando a las compañías y, en cierto modo, también tienes que ir viendo cómo esas compañías van haciendo el mismo esfuerzo. Por supuesto que, como se ha mencionado, existen algunos fondos específicos, algunos fondos artículo 9 con objetivos, que en algunos casos pueden tener exclusiones dentro de su política de inversión o en otros casos no van a participar o no van a invertir en determinadas compañías que actualmente estén pues muy involucradas a todo lo que es combustible fósil, porque su filosofía de inversión, por ejemplo, con respecto a un fondo de transición climática o un fondo, por ejemplo, que tenga o que esté alineándose con algunas iniciativas, pues no podrá formar parte, pero claramente son algunos ejemplos concretos. En general, para lo que sería una política agregada de un asset management, el stewardship para nosotros es sin duda lo más apropiado. Elena, ¿vosotros? Pues por añadir un poco a lo que decían mis compañeros, que claramente es la idea. Yo creo que, como comentábamos, el cambio climático es el principal desafío al que nos enfrentamos ahora mismo. Y va a requerir muchísimos cambios por parte de gobiernos, políticas, las propias compañías, de nosotros mismos, muchísimos cambios. Y esto además va a necesitar muchísima financiación, tanto pública como privada. Desde el punto de vista de capital privado, pues nosotros tenemos una capacidad y una responsabilidad también de hacer fluir el capital hacia esas soluciones que pueden atacar el cambio climático. Y en este sentido el engagement es de real importancia. Como te decía, nosotros tenemos unos marcos muy específicos para atacar el engagement en general, y dedicado al cambio climático también tenemos su propio marco, que creemos que esto es muy importante para seguir siempre un mismo lenguaje de cada una de las compañías. Es verdad que las prioridades, según las diferentes regiones, cambian. Si tu prioridad es el capital humano, no es lo mismo aplicar ciertas prioridades en compañía en Europa, que serán más en cuanto a diversidad en el gobierno, como si es en Asia, que realmente pues, es hacia el capital humano en la cadena de producción. Dicho esto, pues tenemos todos esos equipos que llevan a cabo con un lenguaje común desde el punto de vista de engagement, pero que hablan el lenguaje local de todos los sitios donde están ubicados, cosas que es muy importante porque la barrera del lenguaje no cabe duda que es muy importante. Dedicamos un marco específico para el cambio climático, que obviamente es un marco muy técnico y demás, pero por resumirlo muy rápidamente, es que realmente esa compañía tenga estrategias de descarbonización, que esa estrategia de descarbonización esté alineada con la actividad de la compañía y que realmente tenga sentido, que esté basado científicamente, que haya una métrica científica real y que haya, por supuesto, transparencia. Y por poner un ejemplo, para añadir a lo que decían mis compañeros, por poner un ejemplo real de algunos casos en los que nosotros hemos intervenido, pues por ejemplo una compañía petrolera mexicana donde vimos que en su reporte pues no tenían objetivos de
emisiones, donde su publicación de información pues era vaga, donde además veíamos que la información la publicaban únicamente en español, pues empezamos a tener conversaciones con esa compañía son cosas que a lo mejor son bastante básicas, pero pues hasta que no tienen esa conversación con la compañía, a lo mejor no llegan a tomar esas iniciativas, como hacer la información pública en inglés para que la puedan entender todos los inversores, establecer unos objetivos de emisiones, establecer qué estrategia van a seguir, muy importante a la hora de conseguir esos objetivos de emisiones que se han propuesto. Por lo tanto, poco a poco vas viendo cómo las compañías pueden ir adaptando desde medidas que a lo mejor son simples hasta medidas para nosotros, que a lo mejor para ellos supone un esfuerzo muy grande, pero que son medidas que poco a poco la compañía va a ir tomando. Como decía, son temas que tardan muchísimo tiempo en realmente verse implementados por parte de las compañías, porque muchas pues tienen que tomar cambios estructurales y demás. Nosotros lo que hacemos es documentar cada una de las conversaciones que tenemos con las compañías, llevar a cabo ese marco específico. Si vemos que la compañía no está llevando a cabo esas prácticas que hemos comentado o que vemos que se están estancando o que vemos que directamente a lo mejor, pues por lo que sea, por su estrategia, no pueden llevar a cabo, pues tenemos otras medidas como puede ser el voto, que ya hemos hablado de ello. Y en nuestro caso, la desinversión sería el último recurso, pero no cabe duda que si llevas muchísimo tiempo teniendo conversaciones con la compañía, llevando a cabo pues un trabajo, una dedicación y demás, y ves que la compañía realmente no quiere o no puede llevar a cabo esas prácticas, pues la desinversión no tendría más remedio. Habéis hablado mucho de equipos globales, equipos locales. Sois inversores globales y, sin embargo, en todo lo que es el tema del cambio climático, y ya si ampliamos un poco a también incluso la sostenibilidad, la ESG, que conocéis mucho, hay unas divergencias enormes también por mercados, por regulaciones. ¿Cómo aunáis vuestros propios objetivos, vuestros propios compromisos con la lucha contra el cambio climático, este objetivo, con las diversas sensibilidades y las diversas regulaciones que podemos encontrar en unos mercados que en otros? Fernando. Bueno, es cierto que al final la taxonomía, incluso aquí en Europa llevamos muy poquito. También en los años que se ha estado desarrollando, pues hemos visto como algunas energías que no iban a formar parte han acabado entrando, y es muy diferente pues a cómo se pone el foco en Asia o en Estados Unidos, ¿no? Ahí lo que sí hemos intentado en Invesco ha sido pues desarrollar, antes un poco lo comentaba así por encima, pues un proceso de inversión que lo denominamos ESG Intel. Lo utilizamos tanto en renta variable como en renta fija, haciendo rating de todas las compañías, y intentamos pues utilizando tanto proveedores externos como propios datos, de intentar dar algo de luz en un entorno que es difícil, porque incluso cada gestora utilizamos unos procesos diferentes, ¿no? Es decir, yo creo que el momento en el que estamos, en el que el regulador poco a poco nos está dando pistas de hacia dónde tenemos que ir, nos hemos ido ajustando, pero es muy diferente la taxonomía que había hace 2 años de la que hay ahora, y seguramente dentro de 2 años también cambie, ¿no? Incluso en Europa, ¿no? Es decir, ya no me voy igual a Estados Unidos o Asia o China, que ellos tienen otra agenda que pasa de 2050 a 2060, pero también están con su propia agenda, ¿no? Con lo cual es difícil. Yo creo que necesitamos más homogeneidad. Los reguladores ahí nos tienen que ayudar más, porque hay cierta desinformación, pero dentro de todo yo creo que las gestoras nos estamos ajustando, estamos intentando poco a poco ir poniendo nuestro granito de arena y tratar de sumar en un entorno en el que todavía hay más sombras que luces. Alicia.
Quiero insistir, ¿no?, en que esto yo creo que estamos empezando y yo creo que todos estamos haciendo grandes esfuerzos para andar ese camino juntos, ¿no? Pero yo creo que la coordinación a nivel global yo creo que viene un poco también por los compromisos de París, un poco yo creo que todo lo que son los compromisos por país y los compromisos a nivel regional y la regulación va encaminada a ese 1.5, que veremos a ver si en algún momento de tiempo podría ser cuestionable si efectivamente no hacemos lo que tenemos que hacer. Internamente lo que hacemos es aprender, intentar dialogar mucho entre nosotros, porque no es lo mismo lo que te demanda un cliente en Asia, en términos de transparencia, o lo que te demanda en Latinoamérica. Algunos mercados ni siquiera han empezado a hablar de impacto medioambiental ni de sostenibilidad. Y, por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es crear especialistas locales en ESG, ¿no?, como puede ser tu caso, Elena, y también a nivel coordinación global, es decir, los que le llamamos ESG, los campeones ESG. Entonces, los campeones ESG se reúnen, hablan, empiezan a comentar lo que está pasando en sus países, regulatorios, de sensibilidad, de impacto que quiere recibir, y entonces en ese aprendizaje es donde nosotros vamos avanzando. ¿Qué reporting le interesa a Asia o qué reporting le interesa a Latinoamérica? Pues hacemos reporting modulares, o sea, insisto, esto es un aprendizaje, esto es un camino que estamos iniciando y yo creo que la regulación todavía no está del todo desarrollada, con lo cual pues nos vamos adaptando y vamos aprendiendo. Yo diría que eso es un poco lo que nosotros hacemos en Pictet, intentar hacerlo lo mejor que podemos, pero y sobre todo de cara a que nuestro cliente sepa en todo momento lo que estamos haciendo con su dinero. Elena. Hemos tenido una avalancha regulatoria en los últimos años que ha sido espectacular. Y yo creo que incluso todas las partes nos hemos sentido muy abrumados por una regulación que ha venido muy fuerte, incluso quizás una regulación que te decía el qué pero no el cómo. Con lo cual cada uno se tenía que ver cómo realmente era la mejor manera de adaptarse a esa nueva regulación. Esto es un tema que está en constante evolución, todavía queda para tener una regulación establecida, homogénea, que creo que es muy importante. Yo creo que seguimos en ese camino. La clave a lo mejor del éxito para nosotros es tener esos equipos especializados basados en las diferentes regiones, países, de manera local, para que realmente puedan tener también sensibilidad con los reguladores locales, y donde yo creo que también ir adaptándonos poco a poco a todo va a ser muy importante. Y sobre todo en nuestro caso, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido, en todas las regulaciones que ha habido, tomar un enfoque quizás más conservador. Y quizás al principio incluso de los más blancos, y ser muy conservadores, y ya cuando haya más información sobre la regulación nos vamos adaptando, pero de momento tomar ese enfoque quizás más conservador. ¿Justo en Santander AM? Pues en Santander AM nos hemos tenido que enfrentar, como el resto de gestoras, a esta avalancha regulatoria. Nosotros, por ejemplo, en Europa, que creo que ha sido claramente pues, una de las áreas geográficas con más regulación y donde ha estado empujándose mucho más, pues hemos tenido que realizar un esfuerzo muy importante de cara a adecuar pues, todos nuestros procesos, nuestras metodologías, nuestras políticas para cumplir con la regulación. Y en este caso nos enfrentamos también a que tenemos presencia en otras áreas geográficas donde las regulaciones son distintas. Por ejemplo, en Latinoamérica es cierto que existe menos regulación, se va cogiendo un cierto ritmo, pero, por ejemplo, pues los desarrollos que estamos viendo no son del todo exactos a los de la Unión Europea, por ejemplo, en temas de taxonomía, y nos parece razonable. Cada una de las geografías está poniendo un poco su toque personal, ¿vale? Y creemos, por lo tanto, que todo el tema de la sostenibilidad, por lo menos en Santander Asset Management, lo llevamos desde un punto global, porque, por supuesto, creemos que todo el trabajo que hemos realizado en Europa y ciertas partes de la regulación puede ser perfectamente extrapolables a otras zonas geográficas, pero también es muy importante el conocer de primera mano las inquietudes locales. Y, por lo tanto, al igual que en otras gestoras, nosotros tenemos unos ESG líderes locales que lo que hacen es
plasmar perfectamente cómo va evolucionando la regulación, qué diferencias puede haber, por ejemplo, con las regulaciones que ya van más avanzadas como la europea y, por lo tanto, ayudándonos mucho a la consecución de los objetivos, considerándonos además que al ritmo apropiado, ¿vale? En cierto modo, nosotros creo que en Europa la regulación ha sido excesiva y creo que se necesita también un tiempo para que la industria asiente, digamos, todo ese trabajo realizado. Yo creo que otro problema importante a lo que nos enfrentamos también es el tema de los datos. O sea, es cierto que para una asset management pues que tenga, por ejemplo, un asset allocation muy centrado en todo lo que son los países desarrollados, pues tiene una calidad de datos aceptable. En algunos casos pues siempre se puede ir mejorando y algunos datos yo creo que continuarán mejorando conforme las compañías vayan siendo obligadas a reportar, pero en otras áreas geográficas, por ejemplo, no solo es que la regulación vaya más lenta, es que en algunos casos nosotros no tenemos la información de las compañías necesarias para seguir realizando los mismos procesos o por lo menos implementar la promoción o los objetivos ambientales sociales de la misma manera. ¿Creéis que el desarrollo, la mejora de los datos es clave justo para poder dar una mejor información, hacer una mejor gestión? ¿Tenéis suficientes ya en los temas climáticos o qué sería mejorable? Hagamos una petición también, que también hay que pedir. A ver, los datos, o sea, la cantidad de datos que una gestora de activos tiene que usar es enorme. O sea, todas las gestoras hemos necesitado aumentar, por supuesto, nuestros presupuestos para tener acceso a datos de distintos proveedores. Pero luego, lo más importante además, y todos tenemos que tener muy claro eso, es que no solo es el dato, es que tú tienes que tener un tratamiento de ese dato. O sea, el dato en sí, de tener una base de datos enorme en el cual tengas distinta información de distinto ámbito, al final, si realmente no lo pones de una manera sencilla en manos de los gestores, es inútil. O sea, realmente no solo es la inversión en el dato, es la inversión en sistemas tecnológicos que te permitan tratar ese dato, que te permitan que ese dato sea introducido en algoritmos, en metodologías que al final te den una cierta información y, sobre todo, que ese dato esté en manos de los que realmente toman las decisiones de inversión, que es en este caso nuestros asset managers. Nosotros consideramos que sí ha habido cierta mejora, por supuesto, pues actualmente si tienes en cuenta, por ejemplo, pues los datos que nos están propiciando de Scope 3, pues la mayor parte de los datos no son reales, ¿vale? Son modelizados porque tampoco hay una homogenización de cómo se está realizando esto. Creo que también paulatinamente y con paciencia debemos pensar que las compañías tienen que adaptarse a poder dar tanta información. Hay compañías enormes que tienen muchos recursos y que a lo mejor pueden crear áreas específicas para dar todo ese tipo de información que cada vez más la contabilidad te está exigiendo. Pero debemos ser pacientes, debemos tener yo creo, un foco muy importante en la formación para también permitir que otro tipo de compañías que a lo mejor no tienen esos recursos puedan reportar también de una manera clara. Yo creo que, por lo tanto, se ha hecho un muy buen esfuerzo. Creo que, desde luego, hay buenos proveedores de datos. Las compañías, creo, y lo tengo que decir, están haciendo un esfuerzo enorme en ser capaces de dar esa transparencia. Y nosotros, como asset managers, pues hemos tenido que trabajar muy mucho en cada uno de los temas mencionados para poder no solo tener esa información, sino poder hacer uso de esa información para crear carteras mucho más robustas de cara a nuestros clientes. Asientes, Elena, no sé si compartes la opinión. Sí, yo sí, decías una petición, quizás la petición sería homogeneidad, porque es verdad que a día de hoy ha habido mucho avance en las métricas, pero es verdad que quizás todavía hay diferentes formas de llegar a esa métrica. Y en ese sentido sí que es verdad que creemos que se ha hecho mucho avance, sobre todo en las inversiones de alcance 1 y de alcance 2. Donde quizás todavía queda más trabajo por hacer es en las de alcance 3, y ahí yo creo que, bueno, será complicado, pero esperemos que haya la forma. Haya mejoras. Fernando, ¿vosotros? Sí, un poco en línea de lo que están comentando, por ponértelo más como ejemplo, todo el tema pues, de las emisiones de Scope 1, Scope 2 y Scope 3. Ahora en la primavera del 2024 tendremos los datos de Scope 1 y Scope 2 del 2022, es decir, que a nivel europeo, ¿no? Entonces, vamos con cierto retraso a la hora de conocer pues, cuáles han sido las emisiones. Y luego, como bien ha comentado Augusto, en las de alcance 3 es una estimación, ¿no? Entonces,
Claro, a la hora de gestionar, por ejemplo, pues fondos de inversión, en lo que estamos buscando es pues la reducción de emisiones, pues tenemos que tener también un enfoque a más largo plazo. Es decir, lo que buscamos es que en los próximos 2-3 años pues esta compañía tenga una tendencia hacia ir reduciendo. ¿Por qué? Porque al final vamos con unos datos, ¿no?, como llamaríamos lag indicators, que nos están mostrando pues esa descarbonización, ¿no? Pero bueno, van en la dirección adecuada y poco a poco, bueno, pues tendremos más información que nos ayudará a tomar pues también mejores decisiones. Bueno, yo tampoco mucho que añadir. Yo creo que es verdad que hoy por hoy yo creo que cada maestrillo tiene un poco su librillo, ¿no? Entonces comunica los datos un poco como buenamente cree que puede acceder a ellos. Yo creo que en todo lo que es impacto 1 y 2, yo creo que la información es pública. Para el resto es verdad que hay que echar más recursos, analizar más, pero bueno, pues hoy por hoy, si quieres estar por encima, ¿no?, incluso de la regulación, que muchas de nosotros estamos mucho más avanzadas de lo que es la propia regulación en términos de lo que hacemos con nuestras carteras, pues efectivamente no te queda otra que invertir recursos. Entonces, bueno, yo lo que pediría es que eso sea reconocido por los inversores, que efectivamente estamos haciendo un esfuerzo importante de adaptación para que ellos tengan una transparencia importante. Yo creo que ahí también hay un tema en el que yo creo que nos vamos a tener que apoyar, nos guste o no nos guste, por la cantidad de números que tenemos que analizar, es en la inteligencia artificial. Yo creo que va a ser un componente de aglutinar datos. Nosotros lo estamos utilizando ya para el tema de la alineación con objetivos ODS y estamos teniendo pues una información cada vez mayor, pero efectivamente hoy por hoy yo creo que es difícil la homogenización, pero es muy deseable. Homogenización, reflexión, todos, si no me equivoco, sois miembros de la Net Zero, no me equivoco, ¿verdad? Surgió también, o sea, cogió mucha fuerza alrededor de la COP de Glasgow. Era el mundo después del COVID, no habíamos vivido la guerra de Ucrania. No sé si ya después de que se han planteado, ¿no?, divergencias sobre si estar, no estar, no justo en la industria de la gestión de activos, sí que ha pasado pues en otros sectores, como por ejemplo el mundo de las aseguradoras. No sé si ya, pero a la vez es un compromiso muy visible por todos vosotros, te marca unas pautas. Yo no sé si también, igual que la regulación, en algunos casos pedís que se homogenice, que se mejoren algunas cosas, el ir tranquilos, el no regular tanto. No sé si en el caso de la Net Zero ¿creéis que ya con la experiencia real, porque ya estáis todos allí asumiendo los compromisos, tenéis que hacer los reportings de cómo os vais adaptando a todos los pautas y los compromisos que tenéis, temporales, de los compromisos de reducción de cartera y todo? Si es replanteable también, porque si se ha pasado demasiado de la teoría, igual que a veces hacen los reguladores, a la práctica, que luego tú tienes que ponerlo en marcha y te das cuenta que, bueno, quizás no es tan flexible o no es realista con el momento, ¿no?, con el no tener datos suficientes, con pues, esa necesidad de hacer un trabajo todavía muy de campo o trabajar, ¿no?, con otras empresas que no tienen una regulación europea y que su forma de dar los datos pues, está muy alejada quizás de lo que necesitáis muchas veces para vosotros mismos poder dar difusión sobre lo que tenéis dentro de la cartera. No sé si es replanteable o hay que darle todavía un tiempo. ¿Cómo lo veis vosotros? No sé quién quiere. ¿El qué exactamente? Perdona. Pues cómo los requisitos de formar parte de la Net Zero, si sería bueno también tomar un poco de distancia, replanteárselos. ¿Cómo lo veis? ¿O está bien? ¿Hay que tocar algo? ¿No hay que tocar algo? Hombre, no cabe duda que a medida que pasa el tiempo y, como decía, que es una temática que está en constante evolución, revisar las iniciativas que se acordaron en un momento, una vez pasado el tiempo y sobre todo tiempos con tantas sorpresas y tan complicados como hemos tenido en los últimos años, tiene todo el sentido. Yo creo que la iniciativa de Net Zero ha sido muy bien recibida por parte de todos, pone una serie de pautas a la hora de llevar a cabo la transición tan importante que creo que viene por delante. Y yo creo que en ese sentido, quizás por añadir, ahí nosotros con lo que hemos colaborado ha sido con una iniciativa donde hemos creado una herramienta, se llama el Net Zero Toolkit, que es una herramienta para ayudar a las compañías a que adopten
esas iniciativas. Es una herramienta, digamos, que puede utilizar todo el mundo, no solamente de JP Morgan, sino que, pues, que es de Net Zero, de la iniciativa Net Zero. Y en ese sentido creo que, bueno, pues ahí todas esas iniciativas van a ayudar de cara a que se sigan adoptando medidas y que sigamos avanzando en ese sentido. ¿Vosotros? Bueno, nosotros pensamos que hay dos prismas claros. Primero está el ámbito de la ciencia, ¿vale? Y obviamente pues todos tenemos muy claro, y existen numerosos estudios, que es necesario de manera urgente ir descarbonizando la economía para llegar a nuestros objetivos y evitar todos los riesgos de incremento de la temperatura. Y por otro lado está el ámbito económico, productivo, geopolítico, ¿vale? De tener un camino y una transición justa. De A a B existen muchas formas de ir y a lo mejor siempre es necesario el ir revisando cuáles son los compromisos para ver si el pathway el camino que se estableció en algún principio es adecuado o no, teniendo en cuenta la situación actual económica, la disposición o no de los datos necesarios para ir exigiendo lo que te obliga la regulación y los compromisos. Nosotros, por el momento, mantenemos nuestro compromiso que hicimos público y veremos si dentro del entorno de la iniciativa y dentro de lo que es la industria, como bien ha comentado Elena, pues se pueden dar algunos cambios que nos permitan pues, tomar alguna otra decisión. Pero claramente lo que tenemos que tener en cuenta es el ámbito de la ciencia y no sé el camino o no sé lo exigentes que podemos ser en el corto plazo con respecto al medio plazo y el largo plazo. No sé en qué modo la tecnología, que siempre podrá ayudarnos muy mucho también con algunos medios adicionales para descarbonizar el planeta, pues como por ejemplo tecnología que está avanzando mucho en la captura directa o en la captura de los procesos de inmersión, nos permitirá, pues por ejemplo, tener un camino distinto al que pudiéramos haber planteado. Yo creo que la iniciativa es buena, pero yo creo que como todo viaje, pues no es una línea recta, es decir, que puedes tener también curvas y nos tendremos que ir, lógicamente, ajustando. También tenemos el año 2030, donde ya tenemos una primera, digamos, estación, ¿no?, de este viaje, donde tendremos un poco que analizar pues, qué cosas se pueden llevar a cabo y aquellas que puedan ser pues, bueno, pues más complicadas o que son menos realistas, ¿no? Entonces, seguimos con el compromiso. La idea, desde luego, pues creemos que tenemos que formar parte, pero bueno, tendremos que ir ajustando y siendo realistas, bueno, pues a todas las situaciones que nos vengan por el camino. Para nosotros también no mucho que añadir. Yo creo que no hay marcha atrás. Hay una prueba científica de que eso es así, requiere urgencia, como tú decías. Y yo creo que no hay marcha atrás. Lo que pasa es que yo creo que es algo que se va a cuestionar y se va a replantear, ¿no? De hecho, ya empiezan a haber como anticlima, ¿no? Estrategias anticlima, ¿no? Que dices, bueno, esto... Y yo creo que se va a cuestionar precisamente por esa presión, ¿no? Pero no lo sé, yo creo que quizá tomar distancia, pararse y, bueno, pues ver si los objetivos que se han planteado son asequibles, yo creo que eso se va a tener que plantear. Ese 1.5, pues a lo mejor en un momento determinado se da uno cuenta de que, y bueno, y no pasa nada, pero hay que reconocerlo, ¿sabes? Sí, los esfuerzos, que son complejos, no se han llevado a cabo. Entonces, bueno, yo creo que se va a cuestionar, pero yo creo que la senda está clara y científicamente hablando, yo creo que está aprobada y no hay marcha atrás. Os quería preguntar ya para concluir, y seguro que le importa a muchísimos inversores, porque habláis mucho, evidentemente, de que todo el valor añadido que aportáis en la gestión, pues todas las políticas de engagement, el voto, pues requiere recursos, incluso las mediciones, tienes que incorporar data de otros proveedores, puedes tener tus equipos internos, incorporar la inteligencia artificial para evolucionar y todo. Evidentemente es un gasto, ¿no? Y claro, al final estamos hablando de una inversión. O sea, ¿merece la pena? ¿Es rentable? ¿Debería ser rentable a largo plazo el apostar por la transición energética? Es decir, que los inversores que se acerquen a productos con este enfoque no tengan que ser con convicción. Puedan tener una parte de convicción, pero también, digamos, que valoren la rentabilidad. Eso no es rentable. Es una pregunta muy difícil de contestar, yo creo, pero yo creo que tú lo has dicho, a largo plazo debería, yo te diría debería.
puesto que hay una transición. Nosotros cuando hablamos también de ideas, no hablamos de megatendencias, ¿no? Esto es una auténtica megatendencia. O sea, esto es una transformación del capitalismo en un capitalismo sostenible y eso no tiene marcha atrás. Entonces, las empresas que más contribuyen deberían recibir los lujos para financiar y ser las más rentables. Digo debería en el largo plazo. A corto plazo, pues yo creo que todo pasa por explicarle muy bien al cliente qué hablamos o qué tenemos detrás en las carteras cuando hablamos de transición energética. Porque claro, estamos hablando de tecnologías que involucran segmentos tan cíclicos como son semiconductores, para lograr eficiencia en los edificios, adaptación. Entonces, claro, el cliente tiene que estar preparado para asumir ese largo plazo y estar convencido que es la inversión real. Es decir, digamos que todo lo que es solar ya no es que haya que convencer mucho, es lo más barato que se va a implantar. Y como desde el punto de vista más barato va a tener más escalabilidad. Eso el cliente lo tiene que saber, pero ese rendimiento va a ser volátil, pero en el largo plazo yo creo personalmente y en mi empresa Pictet lo creemos que es una carrera de éxito para el inversor que tiene ese horizonte temporal. Fernando. Desde luego que son megatendencias. Si analizamos Europa con los fondos Next Generation o los fondos de desarrollo en Estados Unidos, gran parte de las empresas o de los sectores que van a recibir estos fondos es la transición energética. Es decir, son las compañías de energía y las compañías utilities. También igual tienes un poco todo el tema de la digitalización, que eso sería quizás el otro punto pues, de grandes tendencias, pero al final esos flujos van a ir a estas compañías. Estas compañías van a acabar invirtiendo y creemos que estos van a ser también pues las grandes compañías y los ganadores al futuro, ¿no? Con lo cual no es el corto plazo, pero en un medio plazo, y medio plazo son pues, 5 o 10 años, sí creemos que este tipo de compañías pues, van a tener un crecimiento muy, muy elevado y prueba de ello que son grandes fondos lo que van a recibir tanto en Europa como en Estados Unidos. Augusto. Sí, nosotros consideramos, por supuesto, que se ha tenido que hacer una muy buena inversión por parte de la gestión de activos, pero que va a tener un retorno. Toda gestora que se haya provisionado de datos y que tenga capacidad de análisis va a tener o va a estar mejor posicionada de cara a identificar esas compañías que afronten mejor todo lo que son los riesgos climáticos y la transición. Estas compañías creo que van a tener, por supuesto, una mejora reputacional, porque van a estar mucho más preparadas, van a tener una eficiencia operativa. No olvidemos además que existe, por ejemplo, una serie de regulación que cada vez va a penalizar más las externalidades. Por lo tanto, en los modelos de análisis por parte de los analistas y de los gestores, tiene que estar dentro de la ecuación posibles costes adicionales que se puedan producir. El acceso a la financiación yo creo que cada vez va a ser más fácil para todas estas compañías que están realizando, desde luego, procesos de transformación. Creo que además es una tendencia de mercado que cada vez más los consumidores van a ir privando y, por lo tanto, creo que estas compañías al final van a mostrar una capacidad muchísimo mayor de resistencia en el largo plazo y de modelos de negocio mucho más estables y mucho más adecuados a cualquiera de los cambios. Identificar, por supuesto, esas empresas requiere mucho esfuerzo, pero incorporar en nuestro análisis de riesgos y en nuestra selección de las principales oportunidades dichas compañías, creemos firmemente que nos van a dar un retorno y un retorno en la medida de poder ofrecer a nuestros clientes soluciones de inversión con una rentabilidad y riesgo lo más alta posible. Elena. Totalmente de acuerdo. Al final esto es información y ayudarnos a tomar decisiones de inversión mejor formadas es clave para nosotros. Con lo cual, al final, todo tener los equipos, todo esto está dentro de nuestro proceso de inversión. Es que forma una parte central a la hora de valorar las compañías. Y es que no solamente los retos a los que se enfrentan las compañías por el cambio climático, pero como te decía, pues también otras prioridades, que es un poco lo que estamos hablando hoy, pero el resto de prioridades también van a que sean el capital humano, la gobernanza de las compañías, los recursos naturales y el ecosistema, demás. Todo esto va a generar que las compañías se creen riesgos y oportunidades en cada una de ellas. No todas pueden sobrevivir
y tomar las mejores decisiones de inversión de parte de nuestros clientes es nuestro deber. Y cuanto mejor informadas esas decisiones, pues siempre será mejor. Pues muchísimas gracias a los 4. Confío en que lo veamos ese retorno, que hablemos a lo largo de los años de ello. Este ha sido nuestro primer foro de clima. Espero que hagamos mucho más y que podamos seguir intercambiando opiniones, que al final es la oportunidad de tener a 4 profesionales como vosotros en este ratito de conversación. Fenomenal. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por estar ahí. Espero que hayan tomado nota. Son muchísimas cosas las que, más allá de la convicción, implican el cambio climático, pero desde luego lo que parece es que también es una buena inversión luchar contra él. Así que les veo pronto y gracias por su tiempo. Hasta pronto.